En esta maravillosa mañana vamos a continuar estudiando el tema que hemos venido trayendo sobre el hogar. Y hoy vamos a hablar sobre la vida de solteros. Porque bueno, hermanos, estamos acercándonos a tiempos bíblicos, proféticos, donde la mayoría no quieren casarse, ¿cierto? Donde la mayoría no quieren casarse, y los que se casan no quieren permanecer casados. Una de las cosas maravillosas al mirar las Escrituras es que el estar casado es un don de Dios, y el estar soltero también es un don de Dios. Lo que no es don de Dios es ser divorciado. Lo que no es don de Dios es ser rebelde. Pero es maravilloso mirar los estados civiles que Dios ha dispuesto, casados y solteros. Son los únicos dos estados civiles que Dios ha dispuesto para su pueblo: un estado de soltería o un estado de matrimonio. Y vamos a empezar en 1 Corintios capítulo 7, por favor, vamos a abrir las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 7, donde se mencionan básicamente tres estados. Bueno, la Biblia realmente habla de tres estados civiles delante de Dios aprobados. Y empezamos en el versículo 8, donde básicamente hay dos, y en el versículo 9 está el tercero. 1 Corintios capítulo 7, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse solos. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Son los tres estados civiles manejados, aprobados por Dios: soltería, ¿cuál otro? Viudez y matrimonio. Los únicos tres estados aprobados por Dios y presentes dentro de un propósito divino en el eterno plan de Dios. Y el de soltería, el de viudez, lamentablemente es un estado proveniente del pecado. Porque si no hubiese pecado no habría muerte. Porque lo único que hace que la viudez sea real es la muerte. Por lo tanto, siguen los dos estados divinos: soltería y matrimonio. El tercero, como una causa del pecado, por raíz de la entrada de la muerte al ser humano, tenemos que separarnos un día, los unos de los otros. Estas maravillosas relaciones que Dios nos permite tener como hermanos, un día van a ser separadas por la muerte. Las maravillosas relaciones de esposo y esposa un día van a ser separadas por la muerte. Las maravillosas relaciones de hijos con padres también van a ser separadas por la muerte. Pero por eso es necesario entender que lo que es gracia de parte de Dios, para no lastimarse uno con lo otro, sino aprender a estar contento, cualquiera sea nuestra situación. Y el versículo 9 dice: pero si no tienen el don de continencia, ¿quiénes? Tanto los casados como las que quedaron viudas. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es interesante, hermanos, que no hay en la Biblia ningún versículo que diga que a las mujeres se les dio el don de continencia. Siempre que se habla del don de continencia se habla casi del varón como tal, pero no de la mujer. La Biblia no dice nada, por lo tanto no podemos decir que existe o no existe. En la vida real se ve que muchas mujeres quedan solas y muchas no quieren casarse y dicen no, yo no necesito eso. Y si no, entonces deben dedicarse al servicio del Señor. Entonces, lo primero que miramos en la vida de soltería es que la vida de soltería solamente está limitado a los que tienen el don de continencia. O bueno, está limitado a los que tienen don de continencia o a los que quieren realmente tomar una vida de soltería para servirle al Señor. Los dos casos se dan. Y vamos a mirar las Escrituras. Y lo primero que vamos a mirar en esos versículos del capítulo 7, versículos 7 al 9, es que la soltería como el matrimonio es un don de Dios. Por eso cuando el Señor habló de la seriedad de estar casado, los discípulos dicen: wow, eso es duro. ¿Qué hombre podrá resistir a estas cosas hasta el final? Entonces Dios le dice: eso no es para todos, sino para aquellos a quienes el Señor les ha dado ese don. Versículo 7: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. No sabemos realmente si el apóstol Pablo era soltero o era viudo. La mayoría dicen que era viudo.
por ser parte del Sanedrín. En el Sanedrín no podían haber personas que fueran solteras, eran gente casada y adulta. Y el apóstol Pablo parece que era viudo. No tenemos certeza, no podemos decir exactamente qué pasó, pero él dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don. Es interesante, cada uno tiene su propio don, y ese don viene de Dios. Mire, hermanos, uno de los problemas serios que tenemos a veces como creyentes es el problema de querer que suceda en nosotros lo que queremos y no lo que Dios quiere. Es un problema el hecho de querer que suceda en nosotros lo que nosotros deseamos y no lo que la autoridad nos ha impuesto. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta. ¿Tengo yo autoridad para dejar a mi hija soltera? ¿Sí o no? Claro que sí la tengo. Tengo la autoridad bíblica para casarla y tengo la autoridad bíblica para dejarla soltera. ¿No dice la Biblia eso? Sí, lo dice. Por eso muchos hijos fracasan en sus matrimonios, porque no se someten a las autoridades establecidas. Y no que Dios haya dado los hijos para uno, pero Dios sí le puede dar a uno la certeza y la seguridad de decirle al hijo: no se casa. Pero debe tener las razones de peso, las razones bíblicas y las convicciones. ¿Por qué sí y por qué no? Ahora la pregunta es: si un hombre mortal y pecador como yo tengo autoridad para dejar a mi hija sin matrimonio o casarla, ¿Dios puede hacerlo? Y es el problema que nosotros no vemos a veces delante de Dios y ser agradecidos, que el casarse o el no casarse es un don de Dios. Y qué bueno que uno pueda descubrir realmente cuál es su don. No cuáles son sus deseos, sus anhelos, sus pasiones, sino cuál es el don que Dios le ha dado. Por eso el versículo 7 es muy claro: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Mi hija no tiene el don de estar soltera, ya lo sé. Entonces no hay problema. Así que no sufran los muchachos. Entonces es maravilloso que entendamos este principio y podamos hacer las cosas bien, para que hagamos las cosas como Dios lo ha ordenado. Ahora, realmente es don de Dios. Ahora, vamos a Mateo 19 un momentico, donde se trata este asunto también. Mateo 19, por favor. En Mateo 19, cuando el Señor está hablando del matrimonio, porque el capítulo 19 está hablando del matrimonio, y que realmente el matrimonio es con la pareja, con la persona que Dios le dio en la juventud a uno, y es hasta que la muerte los separe, sin importar con quién le haya tocado. El Señor les dice en el versículo 9, yo digo, de Mateo 19, 9, yo digo que cualquiera, sin importar quién sea, que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Recuerde que esta palabra fornicación no es adulterio, ni es infidelidad en el matrimonio. Es solamente en el caso de que legisló Moisés en el Antiguo Testamento, era cuando una mujer no llegaba virgen al matrimonio. Es el único caso que Dios permitió, y dice: no es porque yo lo permita, es por la dureza del corazón de ustedes. Pero Dios nunca permite el divorcio por ninguna razón. Y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Pero mire que ese versículo 10, le dijeron sus discípulos: wow, si es así la condición del hombre con su mujer, ¿qué dice? No conviene. ¿Cómo somos los seres humanos, no? Pura conveniencia pecaminosa. El Señor le dice, entonces Él les dice, versículo 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Por eso, hermanos, la vida ministerial o la vida del siervo de Dios, cuando hablo del siervo de Dios, hablo de los pastores, ancianos, todos los que estamos en eminencia, todos los que estamos al frente, digamos así. El requisito básico es que tenga esta capacidad de parte de Dios de serle fiel a una sola esposa, y si no, no califica. Por eso ningún hombre divorciado, ningún hombre separado, ningún hombre que no sea capaz de serle fiel a su esposa y tenga la convicción de morir por su esposa y ser capaz, o al menos el deseo completo de serle fiel a esa mujer, no califica para el ministerio. Porque debe ser como Cristo. Debe ser como Cristo, fiel a una sola esposa. Y la verdad, a ninguno de nosotros nos ha tocado una mujer tan difícil como la de Cristo.
Imagínense el carácter de todos nosotros reunidos en uno solo y unido al carácter de todos los creyentes en todo el mundo, los que murieron y los que no han llegado. Esta es la esposa de Cristo. Y en este momento le es fiel a una que aún no es su esposa, es su novia nomás. Por eso entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Por eso es don de Dios, es don de Dios. Por eso la pregunta no es si el muchacho quiere casarse o la muchacha quiere casarse, es si realmente tiene el don de Dios para casarse y si es el momento y está preparado para ello. ¿Sabe que en la Biblia uno ve que Dios no le entrega responsabilidades a alguien que no es capaz de llevarlas? Por eso dice la Biblia, no os ha sobrevenido nada que no seáis capaces de sobrellevar. Pero fiel es Dios. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día con los matrimonios que terminan muy rápido en divorcios es porque aunque a veces tienen el don de casarse, no están preparados para hacerlo. Y nadie los está preparando. Por eso, hermano, es necesario que nosotros entendamos esto, porque la vida de soltería es una vida maravillosa, pero también es el tiempo de entrenamiento por si Dios ha dado el don de casarnos. Y si no, no. Por eso es maravilloso. Y sigue diciendo el versículo 12, porque es la otra parte donde se permite la soltería. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. O sea, hay personas que nacieron con el don del vientre de su madre de estar solos, solteros. Hay otros eunucos que son hechos eunucos. Hay otros que los han obligado a no casarse. ¿Cierto? Que han sido hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Miren las tres clases de solterías que hay aquí en este texto. 1. Nacieron con el don de continencia. Desde el vientre Dios les dio ese don de continencia y se guardan para el Señor. Recuerde que en los tiempos de la tribulación, Dios va a levantar 144,000 hombres eunucos nacidos desde el vientre. 144,000. Los 144,000 de Apocalipsis son 144,000 varones, no hay ni una mujer ahí. 12,000 de cada tribu, hombres que no han tocado mujer, dice la Biblia, son vírgenes. Y Dios los ha separado en pureza, no porque la sexualidad sea algo inmundo ni contaminado, sino son hombres que Dios ha guardado, así como guardó a María para ser un instrumento maravilloso, para ser concebido el Hijo de Dios allí, una mujer virgen, pura, casta, que no había sido contaminada por varón, porque lamentablemente el varón contamina a la mujer en las relaciones sexuales, no porque la sexualidad sea mala ni perversa, sino porque nosotros somos perversos y malos, que es distinto. Las relaciones sexuales son maravillosas dentro del hogar y dentro de las parejas, pero lamentablemente el pecado entró por el varón y por el varón pasa todo, no porque la mujer sea inocente tampoco. Pero así como Dios guardó a María para ser un recipiente puro y ser madre del Señor Jesucristo, así Dios va a guardar 144,000 hombres desde el vientre de su madre para ser evangelistas durante 3 años y medio básicamente a todo el mundo. Gente que no lo va a detener nada, no va a tener ni esposa ni hijos para que los detengan, sino que van a salir a recorrer el mundo y la mayoría van a morir por causa del Señor. Pero existen los otros, es cuando hay hombres o mujeres, bueno, la Biblia nunca habla de mujeres, pero ya miramos por el contexto en que estamos, que hay muchas mujeres que tienen también el don de continencia y hay otras que las han hecho, y eunucas también. Pero es interesante este principio, ¿sabe? Porque quiero tocar esto. Hay muchas mujeres y hombres que han sido eunucos porque los padres no los han dejado casar, o ciertas circunstancias no los han dejado casar. Por ejemplo, aunque no sucede realmente en literalidad lo que voy a mencionar, pero digamos que vamos a colocar ejemplos. La mayoría de los sacerdotes católicos son hechos eunucos por los hombres. Al menos en teoría. Al menos en teoría son hechos eunucos por los hombres. O sea, les prohíben tener su hogar, aunque no les prohíben tener relaciones sexuales. Ese es el problema. Pero a estos hombres, cuando hablan de eunucos, realmente en la Biblia eran hombres que los castraban para que nunca tuviesen familia. Y por lo general casi nunca se casaban. Porque en la antigüedad ninguna mujer se iba a casar con un hombre castrado.
Porque realmente la mujer antigua entendía que el diseño de ellas era ser madre y no se iban a casar con un hombre castrado. Porque querían tener familia. Y la mayoría de hombres que castraban en ese entonces los hacían, algunos por castigo, pero otros los hacían sencillamente para estar en los harenes de los reyes o en los harenes de los hombres ricos, para que cuidaran las mujeres de ellos y los harenes que ellos tenían. A eso se menciona el texto cuando dice, hay hombres que han sido hechos eunucos por los hombres. Pero nada de esto se sale de la voluntad de Dios, nada. Por eso tanto el que nació eunuco del vientre de la madre como el que ha sido hecho eunuco por los hombres, los dos deben estar contentos. Porque la soltería, sea como sea, es don de Dios. Es don de Dios. Y el último es uno que es una soltería sacrificial. En la una nacimos así, en la otra nos cortaron para hacerlo y en la otra decidimos. Están las tres. Una otorgada por Dios directamente, otra otorgada por Dios a través de los hombres y otra otorgada por Dios al corazón para ser un eunuco para Dios. Y es el versículo 2 de la parte final. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Aparentemente pareciera que Pablo sea uno de estos. Aquellos que decidieron no casarse por causa del reino de los cielos, se casaron con el reino. Sin importar cuál hayan sido los tres medios, haya sido Dios directamente, haya sido Dios a través de los hombres, o haya sido Dios el que haya colocado la convicción en el mundo, la soltería es un regalo de Dios. ¿Por qué quiero que entendamos esto? Porque estamos en tiempos, hermanos, donde muchas personas que han tenido la conciencia tranquila para estar solteros han sido obligados a casarse. Solamente por la presión de la sociedad, de decir se volvió un bombril. Y perdónenme las veces que yo he mencionado esas palabras y algunos se le he dicho perdónenme, porque tengo que arrepentirme de todas estas cosas cuando uno estudia la Biblia. Y a veces uno entra en el juego de la sociedad. Pregunta, ¿hay bombriles delante de Dios? No los hay. Porque si Dios no quiere que alguien se case, nunca se casará y no será un bombril. Ser una persona que honra a Dios con el don que Dios le dio. Tampoco es un hombre o una mujer que lo dejó el tren, porque no hay tren para ella. Así que no lo dejó ningún tren, porque Dios nunca lo puso en la ruta del tren, nunca lo puso sobre los ferrocarriles. Le dio el privilegio de andar por otro camino, por donde no pasan los trenes, así que nunca lo va a dejar. Sigue a pie hasta el final. Porque es don de Dios. Y hay muchas otras expresiones en la sociedad de menosprecio, de herir, de lastimar, de decir que se quedó solo, que se quedó sola, cuando realmente la Biblia dice que es don de Dios. Es don de Dios. Hay muchos que han querido quedarse solos y Dios no los deja solos. Y hay otros que quieren estar casados y Dios no les da matrimonio, los deja solos. Todo eso es don de Dios, porque Él es soberano y lo que ha planeado lo ejecuta en el cielo y en la tierra. Y nadie debe decirle por qué, sino debe darle gracias, porque el plan de Él es perfecto. Pastor, usted hablando ahora como lo que decía que uno se acomoda al mundo. Cuando dice eso, también cuando las personas nacen para servirle al Señor, la gente los llama afeminados. ¿Ah, sí? Porque no los ven con pareja, no los ven qué es lo que está pasando y no entienden ese proceso. Y el mundo puede seguir usando el vocabulario y por nosotros nos toca dejarlo. En la clase ya de que vamos a ver a las 11 vamos a ver eso, porque en las palabras deshonestas decimos muchas de esas cosas que no deben estar en nuestra boca, hermano, y tenemos que arrepentirlo. Y yo sigo, cada vez que estudio la Biblia me tengo que arrepentirme de muchas de las cosas que uno practica en la sociedad, hermano, y molesta, y hiere, y lastima. Pero no, hermanos, si Dios nos llamó a estar solo, ¿cómo debe estar? Y si Dios nos llamó a estar casado, debe estar casado hasta la muerte. Y el que nos dio los dones de casarnos, no debemos pensar en otro jamás, en el divorcio, ni en la muerte del otro, porque uno piensa en el divorcio. Señor, ¿cuánto te la llevas? El divorcio justificado. ¿Cierto? Y muere otra persona y dice, ay Señor, gracias por darle descanso a mi amada esposa, a mi amado esposo. ¿Cuál descanso hay a mí? Maneras perversas de justificar lo que uno quiere, ¿no es así? ¿O no lo han escuchado? Claro, si estamos en esta sociedad de pecadores, donde escuchamos y vemos todo lo que está en contra de las Escrituras. Entonces, por eso es honorable, porque sea la soltería
como plan de Dios, como plan de los hombres o como convicción bíblica de parte de Dios a uno que tiene el don para casarse, de no casarse, es gracia de Dios. Porque es cierto esta parte final. Es posible que Dios a alguien le dio el don de continencia, pero no le preparó esposa. ¿O no es así? Le dio el don de casarse, pero no le preparó esposa. Es posible, esto está entre el cero. ¿Para qué? Para Dios glorificarse en el hombre o en la mujer, de cuidarlo, protegerlo y enseñarle a uno que uno no debe vivir en pos de sus deseos humanos, sino en pos de la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios está por encima de los deseos de la carne. Por eso Dios puede a una persona darle el don de casarse y no darle esposa. ¿Para qué? Para que haga lo tercero. Tome la decisión voluntaria, no porque no encontró esposa, como Adán, que miró por todos lados y no encontró nada para él. Dios le tenía reservado para él algo. Pero que mire para todos lados y diga: Señor, tú eres lo único que yo necesito. Y dedique su vida con sacrificio. Porque no debe ser fácil para alguno que tiene el don de casarse y vivir solo. No debe ser fácil. Pero Dios se glorifica en ello. Sí. Dando la gracia de soportar no la soledad, sino el no tener una ayuda idónea. Porque la verdad, hermano, el creyente que hable de soledad está mal con Dios. Ningún creyente debe sentirse solo, ni jamás creer que está solo. Solo está en rebelión. Porque solo el rebelde se siente solo y cree que está solo. Porque el Señor está con él y tiene millones de personas al lado con quien compartir la gracia de Dios y estar acompañado. Sin embargo, la persona soltera, hay que entender ese principio, que es honorable por la gracia de Dios, pero sin embargo no forma un hogar. Nunca va a formar un hogar. Es parte de una familia, pero nunca va a formar un hogar. Porque el hogar siempre estará formado por varón y hembra. Todo lo demás será parte de una familia. El soltero no tiene hogar, tiene una familia. Es decir, no tiene un hogar. Porque el hogar en el que vive no es el hogar de él, es el hogar de sus padres. Y él es miembro de la familia de sus padres. ¿Por qué? Si fuera hogar nunca saldría de ahí. Porque el hogar fue diseñado para que los miembros del hogar nunca salgan de ahí hasta que la muerte los separe. Pero los que son miembros de la familia van y vienen. Los hijos llegan como parte de la familia, no como parte del hogar. Llegan como parte de la extensión del hogar. Y ahí es donde forma familia. A usted le preguntan: ¿usted tiene familia? ¿Qué le están diciendo? Que si tiene hijos. ¿Cierto? Pero si le preguntan, si quiere saber si está casado, no le preguntan si tiene familia. ¿Qué le preguntan? ¿Tiene hogar? Y lo más específico: ¿tiene esposa? ¿Tiene esposo? Pero lo más general es: ¿usted tiene hogar? Es diciéndole básicamente si tiene ayuda idónea. Y es maravilloso este principio en las Escrituras. Por eso es necesario entender: el soltero no forma hogar. El miembro de la familia nuclear, o de la familia del núcleo de sus padres, miembro de la familia extendida de parientes y familiares, y miembro, si ha conocido a Cristo, miembro de la familia de Dios, pero no tiene un hogar, pero tiene familia. Y la pregunta seria aquí es: ¿qué es más importante, tener un hogar o tener una familia? ¿Qué es más importante? Es interesante, hermanos, Dios nos hizo miembros de una familia. Miembros de una familia. Este no es nuestro hogar, esta es nuestra familia. Una familia que Él ha preservado y preservará por los siglos de los siglos. Pero a la vez, con esa familia de Él va a ser un hogar para su hijo. Un hogar para su hijo. Porque sí le dio a Cristo el don de casarse. Es interesante. Cristo tiene el don de casarse, solamente que no se ha casado todavía. Así que cuando piensen hablar por allá de María Magdalena y el código da Vinci, hermano, no caigan con muchos hermanos: sí, pastor, Jesús se casó, tuvo hijos. Recuerden, hermanos, que usted no es hijo de Cristo. Usted es hijo de Dios, no de Cristo. Usted y yo somos miembros de la esposa de Cristo. Tampoco usted es esposa de Cristo. Porque no debes pensar personalmente: yo soy esposa de Cristo. No, señor. Usted es miembro del cuerpo de la esposa de Cristo. Porque la esposa de Cristo es un pueblo universal.
compuesto por los que ya murieron, compuesto por los que vivimos y los que aún no han llegado, pero que un día vamos a estar unidos, resucitados delante de Él o transformados como un solo pueblo, un solo cuerpo, unidos. En todo sentido seremos la esposa de Él. Por eso aún no se ha casado, porque no ha terminado de completar su amada esposa y sigue trabajando. Y por eso es maravilloso mirar todos estos principios, especialmente, hermanos, en los solteros. La soltería de cualquier soltero, valga la redundancia, debe ser un excelente tiempo de preparación para el matrimonio. Una excelente preparación para el matrimonio. Y cuando los hijos están alcanzando la edad para casarse, nosotros los padres tenemos que trabajar fuertemente para que ellos realmente estén preparados para casarse. Fuertemente, porque terminarán su etapa de soltería y empezarán su etapa de matrimonio. Y la etapa de soltería tiene mucha mayor libertad que la etapa de matrimonio. Por eso es necesario entender estos principios. Y el soltero, mientras que está soltero, pues no está muy amarrado, porque los padres no amarran tampoco mucho hoy en día. Y Dios ha permitido mucha libertad para el soltero dentro de la autoridad de los padres. Pero una vez se casa, hermano, tiene una responsabilidad mucho más amplia para la cual debe estar preparado. En 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 7 otra vez. Por favor, vamos allá, 1 Corintios capítulo 7. No es obligatoria la soltería a los que tienen el don de continencia, a no ser que el Señor, por alguna de esas dos segundas razones, los deje solos. Por eso, hermanos, quiero que ustedes disfruten el privilegio de entender las Escrituras para consolación propia y ayudar a otros. En 1 Corintios capítulo 7, ¿están allí, hermanos? Digo pues, versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Recuerden que esto es un mandamiento. En el versículo 6 dice Pablo, mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. O sea, es la lógica correcta, no es el mandamiento, es la lógica correcta. ¿Por qué? Porque dentro del marco bíblico, dentro del ámbito pecaminoso, muchos tienen el don de casarse y no se van a casar. Muchos tienen el don de estar solteros y se van a casar. Muchos tienen el don de casarse y no los van a dejar casar. Otros tienen el don de estar solteros y los van a casar. Por eso dice la Biblia, por vía de concepción, no por vía de mandamiento. Pero Dios da los principios para que realmente entendamos y nosotros seamos agradecidos. El mundo no hace esto, pero nosotros lo podemos hacer. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Escuchen, hermanos, el soltero no tiene por qué estar renegando de estar soltero. Y si Dios le dio el don de quedarse soltero, no tiene por qué estar buscando casarse. Pero si le dio el don de casarse, no tiene por qué estar soltero. A no ser que alguna de esas autoridades, alguna de esas maneras que vimos en el momento, Dios la imponga sobre él y se quede soltero. Que use alguna autoridad para dejarlo soltero, o que Dios le dé la convicción de quedarse solo. Pero el versículo es muy claro. Digo pues a los solteros y las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia. ¿Qué es el don de continencia? El don de continencia no es que no le gusten las mujeres o que no le gusten los hombres, porque algunos de esos, tiene el don de continencia, es como raro. No, señor. Y entre nosotros, ese vocabulario no se debe usar. El solo hecho de decir en mi corazón, hermano, porque alguna vez lo he hecho, y si alguna vez usted me vio hacerlo, perdóneme y les pido perdón, y si alguna vez me vuelve a ver hacerlo, corríjame, diga el pastor, usted está predicando sobre eso. El solo hecho de decir que la persona es así, es pecado delante de Dios. Porque Dios nos ordena a nosotros, como pueblo de Él, que de esas cosas no debemos ni siquiera hablar entre nosotros. Ni siquiera debemos hacer señas. Mira, esas son las señales que hacemos, ¿cierto? Dios ordena eso. Pero es interesante este texto. Al que se le dio el don de continencia, no se le quitó el privilegio de que le gusta el sexo opuesto. No se le quitó el privilegio. Porque de hecho ser varón es que le agraden las damas.
Y ser dama es que le agraden los varones. Ese es el diseño de Dios. Cuando Dios hizo el cuerpo de Cristo, lo hizo hombre, lo hizo agradándose por una esposa. Solo que no era por una mujer común y corriente como nosotros. Era por una iglesia de distinto, es la esposa de él. Pero cuando Dios diseñó al ser humano como varón, lo diseñó deseando una ayuda idónea. Y la ayuda idónea que Dios te puso en la genética del ser humano, de un varón, es una dama. Y en la genética de la mujer, es un varón. Cuando se habla de don de continencia, no es que no le agraden las damas a los hombres y a los hombres las mujeres. Es que no la necesita como compañera. La vida sexual no es una necesidad para él. No que no le atraigan sexualmente las otras mujeres o los varones o los varones a la mujer, sino que no necesita, no es una necesidad. Como en el que tiene el don de casarse. Porque el que se le entrega el don de casarse, se le entrega candela para que se queme y se case. En cambio al otro no, se le entrega un poco de hielo para que viva fresco. Al que se le da el don de casarse, se le entrega un manantial de vida, un manantial de agua fresca, y eso es la esposa para el varón, o el esposo para la mujer. Pero al que se le da el don de soltería, no se le da un manantial de agua, se le entrega trabajo para que camelle. Porque no necesita refrescarse, no necesita un lago para refrescarse. Eso dice Proverbios, ¿cierto? Deleítate en el manantial tuyo, en el que Dios te regaló. Ese es el principio bíblico. Por eso, cuando se habla de que no está obligado, el don de soltería no obliga a los que tienen el don de continencia, porque a los que tienen el don de continencia se les dio el privilegio de casarse. El privilegio de casarse. Y nosotros los padres tenemos que trabajar fuertemente en esa parte de mirar si nuestros hijos tienen el don, el uno o el otro. A los que tienen el don de casarse, hay que entrenarlos para ser esposos. A los que no tienen el don de casarse, hay que entrenarlos en todo lo que tiene que ver el hogar para que sirvan. Pero al que tiene el don de casarse, para que sea esposo y ayude a su esposa. Al que tiene el don de continencia, se le entrena para que se ocupe un día de su hogar. Pero al que tiene el don de no casarse, se le entrena para que se ocupen las cosas de Dios. Por ejemplo, algunos de estos muchachos tienen el don de no casarse. Y dicen, no, papá, yo no me voy a casar, yo no así para eso. Entonces dicen, no, mamá, ¿para qué aprendo a cocinar, a barrer, a planchar, a lavar, si no me voy a casar? Se dice, no hay problema. Para que vaya a la cocina de la iglesia y ayude a hacer el almuerzo. Para que vaya al templo y ayude a barrer, a trapear, porque usted necesita servirle al Señor. Y para servir al Señor tiene que hacer todas las cosas que hace un casado. Solamente que no las hace para su hogar, sino para la familia del Señor. ¿O no es así? Por eso la Biblia al final, vamos al capítulo 7. En el versículo 34, versículo 32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja, porque recuerden que el matrimonio trae muchas aflicciones porque son dos pecadores unidos. Y dos pecadores unidos, wow, eso es un problema serio. El soltero, escuche, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Cuál es el propósito de la soltería, hermanos? Tener 24 horas para agradar al Señor. Ese es el propósito de la soltería. No tener mucha influencia y autoridad que lo detenga en las cosas que debe hacer bien. No para que le dé agrado a la carne ni se vaya a vivir solo en un apartamento, no, sino para que le sirva al Señor. Pero el casado, versículo 33, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su cónyuge. Aquí está hablando el varón en cuanto a la mujer, pero la mujer también en cuanto al hombre. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto, lo decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Como casado o como soltero. Entonces la pregunta ¿es una bendición estar casado? ¿Es una bendición estar soltero? Sí lo es.
Sí lo es. Ahora entra ahí en la otra categoría que son las viudas. Para algunas es bueno ser quedar viudas. Pero la pregunta ¿es bueno ser viuda? No lo es. A no ser que tome la decisión del soltero. ¿Cuál es? Dedicarle su vida al Señor. No es bueno la soltería, hermano, la viudez, no lo es. Quedarse sin la ayuda idónea no es bueno. Y mucho más cuando el Señor le dio el don de estar casado. Porque el diseño de Dios es perfecto. Nunca una fruta daría si no tiene el árbol. Y el árbol fue diseñado, la mayoría de árboles fueron diseñados para dar frutos. Y tanto el uno como el otro se necesitan. Pero la viudez es buena y sigue siendo buena si se dedica al Señor. Vemos en el ejemplo de la vida de Jesús una viuda. A los 8 días de haber nacido el Señor, fue llevado al templo. No, a los 8 días no, perdón. A los 40 días de haber nacido el Señor fue llevado al templo. A los 8 días fue circuncidado, la Biblia no nos dice que lo llevaron al templo. Pero a los 40 días sí fue llevado al templo para ser presentado ante el Señor y presentar sacrificio por él como varón, primogénito que abrió matriz. Y allí los padres de Jesús se encontraron con 2 ancianos. Con uno que esperaba la venida del Señor y profetizó, pero se encontraron con una viuda que hacía 84 años había enviudado. 7 años vivió con su marido y había enviudado. Y una vez murió su marido, ella se dedicó al templo y a las cosas del templo. O sea, ella se casó de ahí en adelante con el Señor. Y tenía, dice el texto, 84 años de estar sirviendo en el templo. Y cuando vio al niño empezó a hablar bien del niño. Dios le dio ese privilegio. Una viuda le dio el privilegio de ver a Jesús, de servir en el templo al Rey de Reyes y verlo con sus propios ojos. Una viuda. Porque tanto la soltería es plan de Dios, el matrimonio es plan de Dios y la viudez es plan de Dios dentro del marco de la entrada del pecado, es plan de Dios. El divorcio no es plan de Dios. En la fornicación no es plan de Dios, que es la soltería con privilegios hoy en día. El adulterio no es plan de Dios, pero estas 3 áreas son plan de Dios dentro del estado civil de una persona. Soltería para servirle al Señor. Escuchen, padres, si su hijo es soltero, debe estar sirviéndole al Señor de tiempo completo. Si es casado, debe estar sirviendo al menos de medio tiempo. Porque la Biblia dice que se ocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar al Señor, de cómo agradar al mundo y también al mundo, no, a su marido y también al Señor. Y la viuda, que quedó viuda, tiene 2 opciones: volverse a casar para no estar sola, o dedicarse a las cosas del Señor para estar bajo autoridad. Porque Dios no quiere que ninguno esté como rueda suelta. Hermana, por favor. Pastor, ¿cuál es la posición del Señor con respecto al matrimonio civil? El matrimonio civil el Señor lo aprueba porque Él nos puso bajo autoridad humana. Aprueba el matrimonio civil, no las leyes civiles, que es distinto. Porque Él aprueba el estar bajo autoridad humana, pero no las leyes civiles. Porque las leyes civiles, tanto como casa como divorcio. Aprueba el matrimonio civil, sí, porque es sujeción a la autoridad establecida. Ese matrimonio civil es un matrimonio frente a autoridades establecidas por los hombres, o Dios entre los hombres. Aprueba el matrimonio civil, pero no las leyes civiles, porque el matrimonio nunca está bajo leyes civiles, está bajo leyes y parámetros divinos. Entonces Dios aprueba las 3 clases de matrimonio que las vamos a ver más tarde. El matrimonio como pacto, que es delante de Dios; el matrimonio civil, que es delante de las autoridades; y el matrimonio eclesial, que es un testimonio público. Los 3 los aprueban, pero no todo lo que ellos contienen, porque lo que realmente rige el matrimonio es el pacto matrimonial, que es un matrimonio según los parámetros de la Biblia. Más adelante veremos eso con la gracia del Señor. De hecho, el próximo domingo lo vamos a ver. Bien, hermanos, entonces no es obligatorio los que tienen el don
el don de casarse. Por eso, hermanos, el que tiene el don de casarse debe casarse, a no ser que el Señor le ponga en su corazón quedarse solo. No soltero, sino solo. Porque si tiene el don de casarse, no decidió quedarse soltero, sino solo, que es distinto. Pero si realmente se queda solo, debe ser por convicción bíblica, porque lo contrario estaría dejando a otra persona sin ayuda idónea, y eso Dios no lo aprueba tampoco. Dios no lo aprueba, porque usted no debe buscar jamás su propio beneficio, jamás su propio beneficio. Recuerden que estamos en tiempos proféticos donde la mayoría no querrán casarse, pero sí querrán disfrutar todos los privilegios del matrimonio sin compromiso. Y todo lo que usted quiera disfrutar sin compromiso es pecaminoso, porque está buscando su propio beneficio, y eso es pecado delante del Señor. Vamos a los versículos 25 del capítulo 7, porque vamos a mirar algunas ventajas de la soltería. Vamos a mirar en estos minutos que nos quedan las ventajas de la soltería. En el versículo 25 en adelante empieza. En cuanto a las vírgenes, porque ese es un principio básico, todo soltero debe ser virgen en el plan de Dios. Lamentablemente en el plan humano no se da. Pero hermanos, tenemos que trabajar fuertemente, los que tienen niños, hay que trabajar fuertemente para llevarlos vírgenes al matrimonio, porque una de las evidencias claras de la soltería es la virginidad. En la Biblia no se concibe soltero que no tenga virginidad. Tampoco se concibe casado que no haya perdido la virginidad. Excepto María, por 6 meses, 9 meses. Que es la única excepción en el plan de Dios. La única, porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero María fue la única excepción que se casó. Por ahí después de los 3 meses de estar embarazada. O no sé cuánto tiempo. No sé cuánto realmente. Pero fue la única que permaneció virgen, estando casada, hasta que nació su primer hijo. Así que si a usted le ha tocado doloroso María, creo que más. ¿Por qué? Porque la virginidad realmente es un principio dentro del eterno plan de Dios de una vida de castidad, de una vida de pureza. Versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Es interesante, Dios no le dio mandamiento a las vírgenes. Viven en la voluntad del Señor. Mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para hacer fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien al hombre, aquí incluye a la mujer, en quedarse como está, o sea, soltero. Miren, una de las ventajas que tiene el soltero es que no está sometido a las obligaciones matrimoniales, que son bastantes. Los que se van a casar piensan que soportar a un esposo o una esposa es más fácil que soportar a mamá y papá. Y eso es una gran mentira que el diablo les ha enseñado. No es lo mismo. La verdad, el estar casado trae muchas responsabilidades y trae muchas cosas que demandan esfuerzo grande. O sea, Dios nos capacita para ellos y el matrimonio es una gran bendición. Lo que trajo carga fue el pecado. Pero es interesante, dice el versículo, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. O sea, la necesidad de preservarnos para el Señor, que haría bien el hombre quedarse como está. Yo le hago una pregunta como casado. ¿Ha sido su pareja un estorbo para servirle al Señor? ¿Usted ha podido hacer todo lo que ha anhelado en su corazón y Dios ha puesto en su corazón? ¿Ha podido hacerlo para el Señor como casado? Ay, la mayoría tienen que decir que no. Pero tenemos que aprender a estar contentos. ¿Sabe por qué? Porque el matrimonio limita la libertad para servirle al Señor. La limita, hermano. La limita. Y a veces le imposibilita también. Sí, correcto. A veces le imposibilita. Porque a veces el varón no puede andar más allá de donde la mujer camina. Y la mujer, lamentablemente, no puede pasar más allá donde el varón le permite. Cuando llegan los hijos, muchas les toca renunciar a muchas cosas por causa de los muchachos. Y cuando llegan los nietos, peor. Hoy en día. Porque empiezan a criar a los hijos que no los criaron cuando estaban chiquitos, entonces están criando cuando están casados. Y más eso les toca criar a los nietos porque los hijos no aprendieron a criar hijos. Entonces les tocó a los padres también.
Que eso no debiera ser así, pero eso sucede así, lamentablemente, en nuestro entorno. Ahora, en el versículo 28, hay ventaja para la persona soltera porque el matrimonio provoca aflicción en la carne. Miren, dice el versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. El que tiene el don de casarse no peca si se casa y hace bien en casarse. De hecho, hace muy bien. Y si la doncella se casa, no peca. Pero, ay hermano, pero los tales tendrán aflicción, ¿dónde? De la carne. Tendrán aflicción de la carne. Y dice el apóstol Pablo, como buen consejero y buen hermano, yo les quisiera evitar eso. Pero eso no se trata de mí, dice el apóstol Pablo, se trata si tienen o no tienen el don. Por eso la vida de soltería es una gran bendición. La mayoría de solteros quieren casarse, la mayoría de casados quisieran haberse no casados muchos. Excepto cuando uno aprende a vivir el matrimonio dentro de la voluntad de Dios. Yo doy una gracias a Dios por el plan de Dios para su hijo. Es que en este momento, básicamente, Cristo va a tener una gran bendición. Que no va a tomar una esposa imperfecta, no va a tomar una esposa rebelde, ni repelente, ni caprichosa, ni enamorada de las cosas del mundo, porque el Padre se la va a entregar sin mancha y sin arrugas. Pero el hijo le tocó participar en el proceso de sufrir por ella. Y es una de las cosas que uno debiera aprender a vivir dentro de la vida cristiana. A veces uno no se preocupa por las hijas de los hermanos, ni los hermanos se preocupan por los hijos de uno. ¿Y qué tal que el hijo del hermano o la hija del hermano sea mi nuera o mi yerno en el futuro? Dice, ay Señor, ¿por qué no trabajé con mi hermano en ayudar aquí a los pelados? A veces nosotros trabajamos con nuestros hijos, pero no con los demás. Pero no sabemos qué planes tenga Dios con nuestros hijos y sus hijos. Por eso, hermano, usted no puede permitir que mis hijos hagan lo que quieran, ni yo puedo permitir que sus hijos hagan lo que quieran. Tenemos que unirnos como familia, sin violar las autoridades de los padres, en corregirnos unos a otros, por el bienestar de los hogares en el futuro. Porque bíblicamente nuestros hijos deberían casarse con sus hijos y sus hijos con nuestros hijos, ¿no es así? Entonces tenemos que trabajar en unidad como familia, porque estas aflicciones vienen. Y hay que entrenar a los hijos para las aflicciones que vendrán. Para las aflicciones que vendrán. Y hay que entender, hermanos. Los muchachos deben saber que los recién casados duermen como ángeles, pero cuando envejecen duermen como marranos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando jóvenes por lo general no roncan, pero en la vejez los dos gruñen. Como jóvenes son tiernos y en la vejez la mayoría no lo son. Hay que prepararlos para las aflicciones de la vida y las aflicciones del matrimonio. Mas también si se casan no pecan, pero los tales tendrán aflicción. Y la verdad es que esté aquí casado y diga que no ha tenido aflicción es un mentiroso. Porque la verdad, el estar al lado de un pecador trae aflicción. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros maduremos y aprendamos a amar de verdad. Pero eso va hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Por eso es necesario, hermano, entender, la soltería tiene ventajas. Es don de Dios. Y en los versículos que leímos hace un momento, que es el versículo 32 al versículo 35, la ventaja para la persona soltera es poder dedicar más tiempo a las cosas del Señor. Uno de los problemas serios que tenemos nosotros con la juventud es que como padres cristianos estamos dedicando y dejando que nuestros hijos se dediquen más al mundo que al Señor. Y la soltería Dios no nos la dio para que nos dediquemos más al mundo que a Dios, ni nos preparemos para vivir este mundo, sino nos preparemos para vivir en el mundo venidero y nos preparemos para servirle a Dios en nuestra juventud. ¿Sabe que la mayoría de los hombres que Dios llamó no eran viejos? La mayoría de los hombres que Dios llamó a servir eran jóvenes. Y cuando usted va al principio bíblico, que un día vamos a mirar esos principios bíblicos, y vengan a los miércoles que estamos estudiando la vida de Cristo, el pueblo de Israel, a los 12 años un hijo estaba preparado espiritualmente para ser parte de una sociedad. A los 12 años. Hoy en día con la pedagogía mundana,
Se nos ha enseñado que un hijo, un niño, así como estos dos que están aquí, tienen capacidad para atender 10 minutos, cuando mucho 15 minutos. Esto la dice la pedagogía del mundo. Pero la pedagogía de Dios no. Ellos tienen la capacidad total de receptividad. Y si son entrenados para escuchar, son capaces de escuchar todo el día. Y usted ve como en el pueblo de Israel, un muchacho a los 12 años sabía los libros de la ley. Y respondía, a los 12 años era capaz de pararlo frente a los grandes líderes de Israel. Y ellos le hacían preguntas y respondían las preguntas. Porque para ser parte de la sociedad judía, a los 13 años tenían que dar respuesta a los 12 de la ley de Dios. Y nosotros estamos en una pedagogía completamente mundana, donde creemos que los niños son inocentes y bruticos, cuando Dios dice que son perversos y sabiondos. Hay que entrenarlos. Hay que entrenarlos. Por eso es necesario entender estos principios de la soltería. La soltería Dios nos la dio para servirle al Señor. Por eso todo joven, ¿quiénes deberían ser los encargados de las actividades de la iglesia? ¿Los viejos? Los jóvenes. Pregunta, ¿cuántos de los jóvenes de aquí han hecho un entierro ya? Han enterrado, han llevado muertos a los hombros. Porque la Biblia dice, ¿quién eran los que enterraban a los muertos? Los jóvenes. Los jóvenes. Entonces, mire, es interesante, la persona soltera puede dedicar más tiempo a las cosas del Señor. Y sabe que uno de los problemas que tenemos hoy en día con los solteros es que los padres no estamos dejando que los jóvenes sirvan al Señor. Los estamos enredando mucho en la vida del mundo. Mire, hoy en día, y no se lo estoy echando a ninguno, y si le cae alguno, hermano, perdóneme. Pero el sistema del mundo es que los jóvenes deben estar ocupados en cuanta actividad hay en el mundo. Clases de inglés, clases de patinaje, clases de fútbol, clases de todo, hermano, para que no estén desocupados. Pero nunca están en el templo, en las cosas del Señor. Y los papás detrás de ellos como esclavos. Pero qué bonito que entendamos la vida de soltería, porque la vida de soltería es para que le sirvan al Señor, para que se dediquen, así como aquella gran mujer llamada Ana dedicó a su hijo. ¿Cuántos años tenía Samuel cuando el Señor lo llevó al templo y lo dedicó? Menos de 5 años. Tenía menos de 5 años, porque más o menos se destetan para entre los 2 y 4 años más o menos. Y lo dejó en el templo y fue uno de los mejores siervos de Dios, dedicado al Señor. Hermano, esas culturas en el Antiguo Testamento, pero usted lo puede dedicar. Algunos quieren traer los niños y dejarlos en el templo porque los sube el pastor. No me dio ese ministerio todavía. Pero es su responsabilidad, es su tarea dedicar a sus hijos. Hermano, mire, el muchacho nuestro debe estar entrenado para servirle al Señor, para venir a los cultos, para barrer, planchar, lavar. Yo doy gracias a Dios en esa parte. Desde los 9 años estoy metido en el templo. Desde los 9 años cuando conocí al Señor. Desde esos días he estado metido y no salí todavía. Y creo que no voy a salir, hermano. Pero un día estaré en el gran templo con el Señor. Porque Él será el templo eterno. Mira, hermanos, por favor, pensemos en esto, porque la vida de soltería, los versículos 32 al 35 hablan realmente que la soltería es para que el joven le sirva al Señor, porque una vez se casa se le acabaron los privilegios. Mis hijos andan con nosotros para arriba y para abajo en la mayoría de cosas. Una vez que se casen, ya no podrán. Posiblemente alguna escuela dominical no lo vamos a ver porque el marido no la dejó o mi hijo no llegó tampoco. Porque ya como tienen autoridad, tampoco viene. No sabemos realmente qué pase, pero necesitamos, hermanos, entrenarnos los unos y los otros para la vida de soltería. En los versículos 38 al 39, ay, me pasé ya el tiempo, hermanos. Quiero terminar aquí. Solamente voy a mencionar, versículos 38 y 39, hay ventaja para los padres de la soltera, porque ella es ayuda a la familia. Los versículos 38 y 39 dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien. Escuche, el que da a su hija en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Porque será ayuda para ellos, y mucha ayuda. Pero si tienen don de continencia, los padres deben casar. Es el principio, pero cada uno se reserva esa autoridad en el corazón.
Y los versículos 39 y 40 dicen que la ventaja para el soltero es que es mucho más dichosa la vida. La viuda dice que no se casa, que se queda sin casarse, que la que se vuelve a casar. Pero si no tiene el don de continencia, cásese. Termino leyendo el versículo 30 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea que no es con quien quiera. Está limitado al pueblo del Señor. Pero a mi juicio, dice el apóstol Pablo, esto no es mandamiento del Señor, dice de vía de concepción. Más dichosa será si se quedare soltera. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, por causa de las dificultades que tiene. Pero si no tienen donde estar sola, cásese. Cásese, hermanos. Porque realmente, hermanos, el matrimonio es un gran privilegio, pero a causa del pecado es una protección ante el pecado sexual. Pero la soltería es una gran bendición para servirle a Dios. El problema es que estamos en tiempos donde la gente no quiere servirle a Dios y quiere prepararse para todo menos para servirle al Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga.